El devenir de las máscaras. 6. El reverso de la trama. 1. Somos una sociedad enferma. Deberíamos aceptarlo. De este modo no habría más chivos expiatorios. Ya no hay espacio para el fingimiento. Las frágiles estrategias que se utilizan para negar las evidencias solo convencen a los cobardes y a los que no pueden proyectar la más mínima idea, pues son esclavos del eterno panfleto de la hipocresía, eterno discurso de la necedad con el que se pretende disfrazar el dolor. Aquellos que viven al costado del dolor tampoco abordarán la verdadera alegría. La felicidad no se construye desde el silencio o el aturdimiento de altisonantes discursos con los que se pretende abrir falsos caminos hacia un futuro que hoy vacila en cada signo que se nos presenta. Somos un alma ulcerada, atravesada por todas las formas de la pulsión de muerte. Donde veamos un camino, ponemos un cerco. Donde escuchemos un himno, lo callamos con fúnebres muletillas del penar cotidiano. Se ha naturalizado la guerra, se ha naturalizado la desigualdad. El exitismo es el rey Momo, que lleva su gran corona de utilería en esta gran procesión de mórbido jolgorio que atraviesa la humanidad. Las catástrofes se festejan solapadamente. Las voces de aquellos que la relatan no pueden evitar cierto regocijo. Aquellas alertas apocalípticas que aparecen en las pantallas de los noticieros con luces intermitentes. Letras al rojo vivo. Parecen ser las puertas de un escenario que el espectador espera anhelante por ver que la sangre se derrame a borbotones, que ardan los bosques, 5.000, 10.000 hectáreas calcinadas por incendios intencionales. Una mujer es asesinada por su pareja a puñaladas mientras realiza limpieza en un cementerio. Los civiles muriendo en Palestina, arrasados por la furia sionista. No hay palabras para el poeta. Realmente no las hay para describir la infinidad de simultáneos crímenes que se desarrollan, atravesando el devenir de las estaciones en este otro tétrico devenir, el de las máscaras. Sin embargo, la peregrina es conducida por una corriente interna que por estos últimos tiempos, es decir, estos primeros meses del año 2024, hace equilibrio peligrosamente entre la ficción y la vida, entre el impulso vital y el derrumbe completo de sus pasiones. Aquellas que la mantienen erguida, como en una burbuja de oxígeno, donde puede respirar al ritmo de sus personajes, de su poética, de sus ideales. Ya no se trata de creer. Lo hemos dicho, se trata de amar lo que soñamos alguna vez. Es una voluntad que se levanta de los despojos de la realidad y camina en busca de un horizonte inaudito para muchos. En esta nueva pesadilla que se ha impuesto por sobre todos los sucesos que se ha ido relatando en anteriores epístolas, vuelve Lelia y su tragedia mostrando qué frágil es la vida. De qué extraña manera somos dichos por nuestros personajes a punto tal que no podemos ya oponer ficción y realidad más que como un cauto recurso literario. Pues ahora la peregrina, atravesada por aquel puñal de brumas, ha empezado a sentir la angustia de su personaje de manera tangible, casi demencial. Recuerda a la mujer inclinada sobre su frasquito de sedantes.
y aquellas apasionadas ansias de morir que relataran el último capítulo de su novela. Es que la historia ha seguido en este extraño pasaje onírico. Así lo ha denominado por clemencia a sí misma y a su personaje. Y Lelia seguirá recordando aquello que no fue escrito en letras de molde. Una pesadilla de la memoria que nos catapulta a la totalidad de lo que somos. Materia de los sueños. Materia de las circunstancias. Cepo existencial que nos detiene en la cúspide de la angustia y nos deja atorados en un limbo de sensaciones tórridas, absurdas y a la vez extraordinariamente verdaderas. Todo el ser se desangra en esta instancia. Arde el país. El payaso libertario ha dicho, con aire mesiánico, que veremos la luz después del túnel. Solo que ese túnel ocurre hoy y está desangrando a nuestro pueblo, que se defiende como puede. Pero la impunidad no es algo que pueda combatirse con acciones aisladas. Debe estallar en una flama colectiva. Cada día, en las calles de todas las ciudades y los pueblos del país, hasta doblarle el brazo al gigante neoliberal. Pero la pesadilla de su personaje ha cubierto todo. Y ahora solo puede discurrir desde este devenir, la atroz realidad que le otorga a lo que solo podría entenderse como un mal sueño. Eso que le dice el pasado, luego de aquel inicio de enero del año 2024. 2. Antes de caer en la desesperación, después del secuestro de Lelia, con aquella aguerrida fragilidad que le ponía siempre al límite, fue varias veces al Palacio de Justicia. No estaba sola. La acompañaron otras, aquellas mujeres que habían sido víctimas de los secuestros de sus hijos. Se había conformado una red de madres. Era notable de qué manera se repetían los procedimientos. A partir de la denuncia del abuso sexual del hijo, a la acusación de la víctima con el argumento de manipulación, de lavado de cerebro, de mentiras verdaderas. Tal era el discurso jurídico que defendía al padre, supuesto abusador. Ella, una vez más, se inflamó de furia, de voluntad de lucha. Esa tozuda voluntad que siempre has tenido tú y tus personajes por enarbolar la bandera de las causas perdidas. Pero, mujercita, ¿es que nunca aprenderás a medir las consecuencias de tus actos? Otra vez, su hermana de sombras ha tomado la palabra. Por lo general, esto suele suceder cuando llegamos a estados de extrema debilidad. Aquella voz nos posee como una verdad inapelable, la voz del sentido común, la voz de los demás, la voz del eterno Padre castrador. Mala idea andar por ahí, publicando la intimidad de tu vida, de la vida de Karen. Y tal fue la fragilidad de su pensamiento, que llegó a suponer que era ella la única culpable, que en verdad algunos pocos indicios, unos toquecitos, como decía Marcos, algunas erecciones, esa erotizante naturalidad de la relación paterno-filial, como cierta vez le había dicho una psiquiatra a la que había concurrido ante las primeras impresiones, junto con el condescendiente Marcos. Ambos, con una sonrisa de sobrada magnanimidad, trataron de calmarla. Efectivamente, aseveró la psiquiatra. Se trata de un erotismo natural que puede sentir un padre hacia su hijo o hija. Pero
Es natural acariciar a un bebé en las zonas genitales con el pañal puesto. Igual digo, preguntó Lelia, en una sesión que pidió aparte, tiempo después de ocurridos los hechos. La psiquiatra prefirió no responder y le aconsejó que acudiera a otros profesionales, puesto que no era esta su materia específica. Lelia concurrió entonces a un grupo semejante a GMM del relato. Eran psicólogas expertas en el tema. Fueron contundentes, en particular aquella alta y delgada mujer de rulos que encendía un cigarrillo con la colilla del otro, mientras, con el entrecejo fruncido, miraba a Lelia con aire admonitorio. ¿Que tiene erecciones con la bebé? ¿Cómo la dejas sola? ¿No entendés? Es una situación psicopática. Si la dejas en sus manos y pasa mayores cosas, que sucede en caso de no prevenir, la responsabilidad será tuya. ¿Mía? Pero solo ha pasado eso, no más. Ah, bien, dijo sarcástica la licenciada. ¿Más? ¿Llamás a una violación de hecho? Lelia bajó la cabeza. Contundente, la licenciada aspiró profundamente el humo de su cigarrillo y lo esparció por la pequeña sala. Lelia no pudo evitar toser, aunque quedara impertinente. La mujer agregó. ¿Y te parece poco? ¿No comprendes que estás ante una situación de abuso sexual? Lelia se sentía humillada. Pero solo la tocó. De inmediato notó que hablaba con el discurso de Marcos. Hablaba con miedo, con culpa. Culpa por decirlo, culpa por no decirlo, culpa por dejar sola a Karen. Dudaba de su percepción. La licenciada notó aquella vacilación y arremetió. ¿O acaso pensás triangular a la ración, querida? ¿Triangular? Preguntó Lelia desconcertada. Sí, formar parte del círculo perverso. No serías la primera que por evitar admitir una situación de abuso termina triangulando, volviéndose parte en tácito acuerdo con el abusador. Pero yo jamás permitiría eso. Entonces no permitas que estés sola con él. ¿Y cómo impedirlo? Es su padre. La denuncia, querida, hacer la denuncia. Y así fue, que bajo la influencia de aquellas contundentes expresiones del grupo de defensoras de la mujer y la menor, terminaste haciendo la denuncia. Con lo que no contabas es que, una vez que las cosas comenzaron a tomar un curso poco propicio para vos, aquellas mismas mujeres no respondieran a tus continuos llamados. Como fantasmas, tal la metáfora de la metamorfosis del GMM de tu ficción. Todo desapareció como un espejismo y te quedaste sola, ahogada de expedientes que te acusaban de haber hecho una falsa denuncia, como solía suceder. De hecho, poco a poco fuiste acercándote a otras mujeres, a otras madres, que bien podían llevar el apelativo de madres de tribunales, pues allí solían reunirse en reclamos por maltrato judicial, abuso, revinculación obligatoria e incluso y fundamentalmente el trágico final del secuestro de sus hijos por parte de un poder judicial que defendía indiscriminadamente al hombre, en este caso al abusador.
y así las conoció. En ocasiones el infortunio nos acerca, nos constituye como un solo cuerpo. Las heridas de los otros son las nuestras, y en este estado de desesperación, por paradójico que parezca, encontramos la esperanza del abrazo del semejante. Eran alrededor de 10 mujeres que la acompañaron aquella mañana. Lele llevó la sillita de Karen con una banda que decía: Karen, te espero aquí. Las otras mujeres se apostaron en la entrada del Palacio de Justicia con brazaletes negros que expresaban el luto de la pérdida de sus hijos. Era una mañana de primavera húmeda y blanca. La resolana denunciaba la fealdad de todas las cosas. Día blanco, espejo del ator que nos dejas sin el condescendiente resplandor de los días azules. Particularmente cruel, nos abres un inmundo panorama de detalles. Las alcantarillas rotas, las paredes leprosas de las viejas construcciones, el revoque de los intachables personajes femeninos que van y vienen con trajecitos astre, puertas afuera, puertas adentro de tribunales. No hay lugar para afeites, bajo tu luz áspera, los poros dilatados, la malla arrugada de los labios mal cubiertos por un rabioso rouge, los hombres brillando sus calvas, sus grasientos peinados, sonriendo con falsa cordialidad en la entrada del también arrumbado Palacio de Justicia. Así, ellas también, de lamentable desaliño, se pusieron una al lado de la otra, tomadas del brazo, obstruyendo la entrada de todos esos hombres y mujeres de bien. A la consigna de «¡Devuelvan a nuestros hijos!». Por un momento ella había logrado resguardarse en su furia. Sentía el sosiego de aquella solidaridad que no esperaba en aquellas hermanas en la tragedia. Recordaba el relato de esa mujer de notable hermosura, rasgos exóticos, pero cuya tristeza había velado su natural encanto. Aquella compañera de desgracias ya había atravesado lo peor, víctima de una emboscada. La habían citado con su hija al Palacio de Justicia. Había llegado con su niña de la mano. La llevaron a una sala y por un rato las dejaron solas, más o menos a los 20 minutos de estar a la espera, con el corazón lleno de negros presentimientos, mientras sostenía, temblando, la manita de su hija. Irrumpió la abogada del padre, más personal de seguridad del Poder Judicial, y según contara, arrastraron a su hija y a ella. La encerraron con llave. Más tarde se enteró de que a la niña se la habían entregado su padre. Pero luego, por no considerar seguro el trato de éste con la pequeña de 8 años, enviaron a la niña a una institución de menores y le prohibieron todo contacto. Estos procedimientos eran asombrosamente recurrentes, más allá, por el año 2001. Simultáneamente la sociedad argentina atravesaba una de las peores crisis desde el inicio de la democracia. Sucede que en épocas de crisis extrema, la impunidad, la violencia institucional, encuentran terreno fértil para la dilapidación de todos los derechos de los más vulnerables. Crecen como hongos venenosos los acuerdos entre las partes interesadas. El negocio judicial apunta allí donde encuentra el mejor partido para su insaciable codicia. No hay argumento que no esgriman, todos bajo solemnes leyendas tradicionalistas, indudable defensa de la familia por sobre toda difamación o alarde feminista.
la Santa Constitución clerical, la Sagrada Familia, el Padre como cabeza de todos los bienes, jamás habrá de ser cuestionado. La sola idea de imaginar, suponer, enunciar hechos aberrantes por parte de un hombre de bien, un padre de familia, implica el atentado al bien común. Y así comenzaba la nueva caza de brujas en aquellos dolorosos tiempos del año 2001. La peregrina recuerda esos fatídicos días, 3 meses antes del estallido social, que terminara con el fin del gobierno del presidente de la Rúa, que debió huir en helicóptero, luego de ensangrentar, con la mayor represión que se conoce, después de la dictadura, nuestra sufrida Plaza de Mayo. He aquí algunos testimonios de la época. La antesala a la masacre de Plaza de Mayo. La frágil situación económica del país alimentó un clima social ya álgido, tras la decisión del gobierno de controlar el déficit fiscal, reduciendo el gasto público y el sueldo de los trabajadores del Estado. Los sucesivos cambios en el gabinete económico, la pérdida del apoyo de gobernadores y referentes políticos hacia el entonces presidente, precipitaron la explosión que ocurrió el 19 de diciembre de ese año. Desocupados de todo el país saquearon supermercados para buscar alimentos. Evidencia irreversible de que gran parte de la ciudadanía de la nación atravesaba una profunda desesperación. Aunque también existen versiones aún no comprobadas de que la inacción policial entre los masivos robos fueron motivadas por gobernadores para desestabilizar al jefe de Estado. La tragedia que se conoce como la masacre de Plaza de Mayo recibe su nombre porque allí fue donde comenzó la batalla campal. No obstante, los enfrentamientos entre civiles y las fuerzas de seguridad se extendieron por varias calles del centro de la ciudad de Buenos Aires durante 7 horas. Las marchas por la crisis del año 2001. La primera movilización que sufrió la represión por parte de la policía estaba compuesta por amas de casa y oficinistas. Luego, militantes políticos y adolescentes llegaron al escenario para protestar también. Acción que fue recibida con una violencia que, lejos de controlar la situación, hizo que el estallido social tomara dimensiones impensadas. Además de demandar una respuesta eficaz ante la situación económica, los protestantes tenían como objetivo en común pedir la renuncia de Fernando de la Rúa. A pesar del estado de sitio impuesto por el mandatario, luego de los saqueos masivos, el desafío al gobierno era directo y ya sin retorno. La tensión escalaba minuto a minuto. Luego de los primeros enfrentamientos y con la multitud colmando la plaza, el entonces ministro del Interior, Ramón Mestre, ordenó a la Policía Federal reprimir usando gases lacrimógenos. Esto provocó la dispersión de una multitud que se replegó ante el Congreso de la Nación, donde el violento accionar policial desató las primeras muertes de la jornada. La renuncia de la Rúa. A la mañana del 20 se anunció la renuncia del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo. Pero la masa no claudicó ante lo que interpretaban como una respuesta insuficiente de parte del gobierno y exigieron una vez más la renuncia del propio de la Rúa. Este último ordenó despejar la Plaza de Mayo ante la continuidad de las protestas, lo cual hizo que la fuerza de seguridad desplegara todos los medios disponibles para cumplir el mandato presidencial, incluida la caballería. El número de víctimas ascendía a cada minuto que el mandatario ignoraba la posibilidad de deshacer su accionar y retirar las fuerzas. Su último recurso fue proponer la formación de un gobierno de coalición con la oposición, opción
que el peronismo rechazó. Fernando de la Rúa presentó su renuncia el 20 de diciembre a las 19:52, antes de montar el helicóptero presidencial en la Casa Rosada. A sus espaldas yacía una plaza de Mayo colmada de disturbios, con los vestigios de lo que supo ser una de las rebeliones más importantes y trágicas de la historia de la Argentina, con un resto de 30 muertos por la represión. Siniestramente semejante a esos tiempos, sucede este inicio del año 2024. Redundante, inevitablemente la redundancia. La corta memoria repite una y otra vez este pasatiempo de la historia que es nuestra historia. Se pierden los derechos, se suprimen las libertades. Se inicia la caza de brujas en las plazas, como ya se ha visto. Por no poder decir lo verdadero, por ser parte de una absurda e intrincada fórmula planificada por las grandes naciones, en el perpetuo olvido de que esta humanidad es apenas una gota en el océano, pero que, de ver un indicio del amor predicado por tantos espíritus sublimes, por ese Dios en minúsculas, que es todo ser que reconozca la grandeza en lo pequeño, la verdad en los signos sencillos que nos brinda el natural transcurrir de las estaciones de la naturaleza. En este contexto, vuelven los cuerpos a sangrar. Los mártires del año 2001, los hijos del 76, los supervivientes del Holocausto y de todos los genocidios que la absurdidad de la soberbia ha perpetrado. Y las madres vuelven a llorar a sus hijos, ayer desaparecidos, hoy secuestrados. El caos es la artimaña que tú, asesino de asesinos, padre del daño, rey de casi todo, pones sobre la frente lacerada de un Cristo sucesivo. Y la pesadilla de Lelia seguirá, en tanto no pueda cerrarse la potencia feroz del infame, y crezcan como la mala hierba los actos de los líderes de la crueldad que tú instigas y atesoras en tu morada de insidias y máscaras, donde la fragilidad de esta pequeña gota en el océano que somos se esconde en el espejismo de una mítica de dioses sanguinarios. 3. De este modo, volviendo al anverso de la trama, al perder a su hija, Lely nacía en su propia existencia, como bálsamo que el sueño pone sobre los hijos de las grandes penas. Volvía así la fresca bóveda de la casa de su abuela. Los techos semejantes a los de un entrañable templo. Respiraba el aroma exacto de la felicidad, en esa mezcla de azahar y aroma ribereño. Tocaba cada objeto de la gran casa, como quien pulsa las cuerdas de un instrumento sagrado. Sus deditos rozaban la vitrina, donde brillaban las copas de cristal en infinita cantidad de colores y formas. El escritorio del abuelo, con su recia pluma, y su tintero de escribano de principios de siglo. El raso de las sillitas de ébano, la porcelana de las tazas azules sobre la mesa oval, aquel museo donde cada objeto tenía una inspiración familiar, un rito personal que reencontraba solo al pensar en rozarlos con sus dedos. Eso era la eternidad, ni más ni menos. No sucedía en el tiempo, porque el tiempo era algo ajeno que sucedía fuera de la vida y de las cosas. Aquella línea llamada tiempo no era siquiera una sombra en su diafanidad detenida por la intensidad de las cosas y los pensamientos. ¿Cuándo se vive realmente? ¿En el sueño o en la vigilia? Alguien repetía esta idea que rodaba como eco de una memoria onírica, suya solamente. ¿Cuántos son los soñantes del mismo sueño? ¿Cuán semejante es una realidad para tantos seres de individualidad
reproducible. Es el tiempo de la humanidad, un largo e inexplorado sueño que recurre a pobres mecanismos de acción de la vigilia. Es la vigilia el adormecimiento de la lucidez de simultaneidad que la fragmentación de los sucesos nos impone. Soñaba Lelia su vida, o era la vida una pesadilla de la que su niña acababa de despertar. Adormecida bajo la sombra de un sauce viejo, la pequeña Lelia tal vez se estremeciera con pesadillas de un futuro incierto, pero luego alzaba la mirada y oía las chicharras de la siesta, el cielo azul, las nubes siempre bien dispuestas a su imaginación, y respiraba con alivio. Su corazón reposaba en suaves y regulares latidos. Veía atardecer bellamente en la línea que se formaba en el horizonte del Paraná. Rosado atardecer que embellecía todas las cosas y dejaba sobre los cuerpos de los bañistas un reflejo dorado, echando entre los árboles un encaje de luz y sombras entrelazadas que se movía al compás de la brisa que amacaba las hojas. Entonces, la mujer que había visto como un fantasma se alejaba de su memoria y otra vez se sentía liviana como una pluma. No más pesadillas. La vida era una siesta en la ribera del río Paraná. Un ronroneo plácido sobre la lona prolijamente desplegada. El ruido de los que empezaban a organizarse en rondas. Las charlas animadas. El mate. El olor penetrante de las facturas. Y ella, ahora, dueña del crepúsculo, abrigaba el gusto del regreso próximo. El vestido almidonado que le pondrían para ir a la heladería del pueblo y más tarde sentarse junto a su abuela a saborear ese silencio del anochecer, el inicio de los grillos, la densidad del aroma a azahares que a esa hora desprendían todo su perfume. Así sucedían las cosas en el inicio de la vida. Lelia soñaba con una mujer futura, pero aquellos fogonazos, como los del pequeño Judas, cuando presentía la sombra de la horca, eran pesadillas de una existencia posible. ¿Podía aún abrigarse de su destino? La esperanza de la memoria consiste en establecer un interrogante respecto a nuestro presente. ¿Somos esta ineludible realidad o vagamos en el devenir de extraña manera? ¿Es solo la línea de unir hacia lo inexorable o existen otras instancias que nuestra naturaleza no ha alcanzado a percibir? La linealidad de las contingencias establece un absoluto cronológico. Vemos la línea que es solo una mínima parte de la curva inexplicable, donde sucede el devenir. Creemos en lo segmentario y renegamos de la posibilidad de un tiempo que no se inicia ni se concluye. No comprendemos la dimensión de la hondura y caemos fatalmente en la desesperación del llamado ciclo vital. Pero en el sueño, otro universo ocurre. Es posible conquistar la eternidad cuando abandonamos la conciencia, el apego a una identidad más que dudosa en la vigilia, y animamos la sustancia onírica, repartidos en infinitas constelaciones de sus estados. Somos el estado mismo. En él no ocurre la muerte del instante. No podemos decir que el presente no es y el pasado no existe, al igual que el futuro, simplemente porque no vamos en escala por la línea de Cronos. En el alba, una explosión de luz, ruidos extraños, irrumpieron en la tibia potestad de su pequeño universo de sirena. Bombeaba allí un corazón que era solo suyo. En su latido las simientes se regocijaban en el crepúsculo matutino del útero, tibia e indiferenciada. En un ritmo común con el cosmos del cuerpo materno,
ondulaba su tiempo en sonidos íntimos, dulces estímulos que sobrecogían de gozo el organismo, y en ocasiones otros que inquietaban al ser en un eco lejanísimo que parecía sordo, ajeno, inusitadamente brusco. Entonces su mundo se contraía y sentía la presión de estar en un sitio cuyas leyes rompían su paraíso peculiar. Luego, una voz que de afuera tintineaba un mismo sonido, la retornaban a la calma. Así sucedía el tiempo en un mundo que era ella misma. El cosmos materno daba, sin embargo, señales de empezar a comprimirse. Algo se iba abriendo, un canal extraño que la impulsaba hacia afuera, como más tarde hacia adentro. La muerte nos lleva hacia los confines de nuestra conciencia. Por el contrario, y sin quererlo, ambos cuerpos impulsaban hacia afuera. Inútil era escapar a ello. Iba descendiendo dificultosamente hacia el origen de la luz. Fue un impacto brutal. Los ecos se volvieron truenos, la luz un estallido insoportable. Sintió que se ahogaba. Luego un golpe repentino y sus pulmones se abrieron a la primera inspiración de su existencia. Era el fin del paraíso, el fin de la armonía. El ser desamparado irrumpía en llantos, sonidos que salían de sí, y desconocía por completo. Era solo un dolor, por llamarlo de algún modo. Algo había sido arrancado para siempre del cosmos inaugural. Algo que no volvería. Siglos de desamparo en segundos. ¿Quién podría medir, con usual cronología, los tiempos de un alma que amanece? Y repentinamente, sin saber por qué, volvió la recién nacida a sentir un olor entrañable. El latido central de su universo, ahora, como un eco suave, calmó su angustia. Estaba sobre el pecho de su madre. Más tarde volvería a escuchar su voz, que había escuchado desde dentro del vientre materno. Aquella música la tranquilizaba a punto tal que quería volver al lugar añorado y se quedaba amodorrada. Esto sucedía en los inicios de la existencia que Lelia recuperaba bajo el amparo del sueño. Otra vez la niña rehuía el fantasma de la vigilia. El fragmentario mapa de su memoria recuperaba su primordial sentido. Un trompo de colores giraba intrépido sobre los arabescos de las baldosas de la vereda. Un hilo de luz se filtraba polvoriento en 1.000.000 de corpúsculos que simulaban un universo de criaturas aéreas. Los olores tenían presencia e iban unidos íntimamente a los objetos. Aroma a tabaco en los ángulos de un café, con la imagen de un hombre en nebulosa bajo el humo de su pipa. La inspiración embriagadora del jazmín bajo la calurosa sombra de una noche buena. Brillo de guirnaldas y estallido de perlas en el cielo, en el inmediato registro del recuerdo. Es sólo así como el mundo se torna eterno fuera del tiempo. Perfumes, retazos de la memoria, se lían en una cosmogonía sin linealidad posible. La infancia da origen a la metáfora de Dios en esta inaugural manera de inmortalidad, pues no hay vida ni muerte en el territorio de la hondura.